Ok, entonces, qué mejor introducción para este mensaje ahora que retomamos de la última vez con respecto a el libro de Hachi, de vuelta al sitio donde pueden conseguir el último libro traducido a través del Urim y el Tumim. Es el libro de recuerdo de Moisés, el libro de la ley, probablemente uno de los más importantes, porque de eso decimos siempre veces que sale un libro, pero este es bastante contundente acerca de todas las verdades que se han escondido a través de los siglos y que Semiyasa y los secuaces allí, los Tekadoshi, o los Watchers, aquellos que cayeron y se rebelaron contra Dios, han estado manipulando esta información por todos los siglos. Allí en este libro entonces se consolida la verdad, lo que es el Shabua, lo que es la ley de Dios, cuánto de lo que dicen nuestras Biblias es verdad y cuánto no lo es. Aquí lo pueden ver en la lista de libros allí. Ahí está en inglés, pero pronto también sale en español. Están todos los libros aquí. Aquí están en inglés y aquí aparecen unos que están en español. El libro de recuerdo de Hachi, que es el que estamos viendo. El libro de recuerdo de Enoch. El libro de recuerdos de nuestras abuelas ancestrales. La edición de Ketlabab. El libro de recuerdo de Melquisedec. El manual de justicia establecida. Y todavía no está, como ven aquí, el libro de Moisés, pero pronto va a estar entonces aquí. Eso es lo que queríamos aclarar bien. Y entonces déjenme ver aquí. Vamos entonces a ir a la lista que estamos en la página 61, la última edición. Ahora vamos a la siguiente página y estamos hablando siempre aquí en este sentido. El tema ahora es Mesías en y a través de toda la creación, cómo él se refleja, cómo la introducción del Mesías en toda la creación se ve en las escrituras, y no en las escrituras, pero sino a través del Urim y el Tumim. Dios le dio acceso entonces a Ben Elim para que él pueda ver, y a través de sus ojos y a través del Urim y el Tumim podemos tener la misma, ser los mismos interlocutores entre Dios y el hombre con él, y poder ver toda esa realidad que él sí vio con Urim y Tumim. Y dice aquí entonces, comenzando en la página 62, versículo 58, y puso rumbo y profetizó el nacimiento y la visión de Noé. Y como escriba de justicia, escribió para él tablas celestiales y de elemento justo, que han provocado las condiciones para el diluvio y su destrucción de los impíos y todos los nefilim. Y otra vez Noé, en su amor por el Mesías, definió la extensión y el límite de su sufrimiento, y usando el elemento de Enoch o Enoch en justicia con las tablas celestiales, intervino entonces para invocar el juicio sobre el mundo y los impíos. Y Noé, establecido de una vez por todas que cuando se cumplen las condiciones de esos límites, los malvados una vez más serán destruidos. O sea, los límites, vamos a ver entonces que se cumplen, o las condiciones entonces se cumplen cuando están esos elementos. La palabra clave aquí en este elemento, dicen aquí en el versículo 59, usando el elemento de Enoch en justicia, obedeciendo la palabra de Dios. Y para saber lo que es justicia, definitivamente tiene que leer a través de este libro de los recuerdos, y vamos a ver ahora esos están a su acceso. Así vemos que dentro de la función del albedrío interviniente del Mesías, estos hombres cumplieron con los decretos de la creación y participó en los hechos de la creación. Pero Melquisedec fue aún mayor, porque no solo intervino en los hechos de la creación, pero estableció la rectitud hasta tal punto con Shabua, con esta ley, con la verdadera ley de Dios, que él también participó en los asuntos de la salvación. Y eso lo hizo físicamente Dios. Entonces a Dios, a Noquise, a través de Matzadelam o Yeshua, entonces pudo participar entonces en los asuntos de la salvación y en su llamamiento al Mesías para que esté en y a través de todas las cosas. O sea, que Él esté en el tejido de todas las cosas, de todos los elementos,
porque Él no solo diseñó, construyó este mundo, este universo tal como lo conocemos, sino es parte de Él. Eso es un elemento revolucionario que podemos ver aquí. Y en su llamamiento al Mesías para que esté en y a través de todas las cosas, pudo establecer que todos los elementos de la santidad serán parte entonces de la salvación del hombre. Y tan poderosas fueron las palabras y los hechos de Melquisedec, que estableció una parte de la naturaleza eterna del Hijo de Dios en elemento por todas las generaciones de la tierra. Y así se ordena al hombre que renueve su pacto año tras año para siempre con el Kedoshi en el mismo día de Shavuot, declarando la naturaleza eterna del Mesías hasta los confines de la tierra. Ahora, si algunos de ustedes están leyendo esto a la par conmigo, van a ver que hay algunos errores aquí. Esta copia, por ejemplo, no fue totalmente escrutinizada, digamos, o chequeada, pero hay graves errores, o, bueno, podemos decir, se entiende el significado, pero hay errores de gramática en prácticamente todos los libros en español, porque no se hizo a través de un traductor, de traductor profesional, sino a través de Google Translate. Solamente estamos chequeando allí, palabra por palabra, línea por línea, oración por oración, entonces para corregir todos esos errores, pero eso toma tiempo, por eso que todavía aparece eso, y se han producido muchos miles de libros con estos errores, entonces va a haber entonces una espera de que se lleguen hasta las 1000 copias o algo así, para que entonces podamos ver las nuevas ediciones sin estos errores, pero de todas maneras para el entendimiento general no afecta estos errores. De todas maneras, eso es lo que le quería explicar. Así se ordena al hombre que renueve su pacto año tras año. O sea, este pacto de Shavuot se supone que tiene que renovarse todos los años a cierta fecha que ya hemos pasado. Y ahora viene otra que es muy clave también. Y dice, para siempre con el Kedoshi en el mismo día Shavuot, declarar la naturaleza eterna del Mesías hasta los confines de la tierra. Y ahora aquí hay otro gran misterio. Fue este gran hombre establecido y definiendo este orden sagrado del sacerdocio en el elemento que se puede decir de él, que el Mesías sería ordenado según el orden de Melquisedec, y también podemos participar en los hechos de la creación y los asuntos de la salvación para la religión Shavuot. Y por este gran hombre Melquisedec también nosotros ser llamados y ordenados por Dios al santo orden del sacerdocio puede intervenir en estos días de maldad y venganza. O sea, Dios tiene acceso y poder y a través del hombre, a través de su hombre primogénito de Dios, eso es Matzadelam, a cambiar todo este orden a través de él. Eso es básicamente lo que está diciendo. Tanto que la tierra descanse y nosotros también podamos anunciar las obras del Mesías y la destrucción de los impíos en tiempos de tribulación. Por todos estos los Kedoshis llaman a Melquisedec Miguel. O sea, ese es el Michael, ese es el Miguel que los Kedoshi o estos ángeles que son fieles a Dios y que gobiernan todos los aspectos de la vida aquí en la tierra. Entonces lo llaman a Melquisedec Miguel. Y por esto dijo el Mesías por boca de los profetas, Miguel me ayudará. Y ese es el Miguel que se refieren aquí. Ahora bien, estas cosas han sido escondidas de todos los hombres, pero ahora han sido reveladas en los escritos de Achi, nieto de Melquisedec. Y ese es el libro que estamos leyendo, el libro de Achi. Y por eso es un mandamiento de Dios que la trompeta sonará en todos los campamentos de los justos y que tienen un sumo sacerdote, y continuarán sonando cada salida del sol sabática durante 7 sábados, y eso es el festival que estuvimos celebrando de Shavuot durante 7 semanas, 7 sábados, hasta el día 65 de la estación de la primavera, momento en el cual se renovará el gran pacto de Melquisedec y que es anunciado por toda la tierra. La eterna proclamación será ensayada al Kedoshi que el Mesías es el príncipe del hueste.
Y aconteció que Shem, o Sem, como lo decimos en español, guardaba este año, esta celebración, él la guardaba año tras año, así como lo hicieron en el cielo desde la creación. Ahora el hermano de Jared, como un muchacho iría con su abuelo a la fiesta de Shabuah, y una vez cuando tenía 12 años, Sem o Shem lo llevó al monte Pethak y reparó el altar, en la palabra que ya. Y renovó renovó su compromiso con Shabuah desde el amanecer hasta el atardecer. Que dice claramente que lo renovó a Shabuah. Shabuah obviamente es una fiesta eterna. Digamos que el sentido que quiere darle es que, obviamente lo entienden todos, es renovar su compromiso con Shabuah. Y el altar estaba en un lugar llano entre dos picos, y Achi amaba a su abuelo, pero Lud, que era el padre de Achi, tenía un corazón malvado, un corazón entonces no de acuerdo a Dios. Y Achi aprendió todas las cosas de su abuelo y vio los registros y vi las tabletas celestiales de Set. En este caso aquí Ben se dice, y de Enoch y su abuelo, y vio las tabletas de Elda y las tabletas de agua. Y muchas de estas cosas están reflejadas en los libros de Charlesworth, las citas, el volumen 2, página 67, y la fiesta de Shabuah o la celebración de Shabuah es también llamada la fiesta de las semanas, está en su Biblia, está en las listas de fiestas levíticas como Shavuot por los judíos y Pentecostés por los cristianos, ese es el nombre que aparece allí. Y la tableta de la ley de la virtud, y vio el Urim y el Tumim, y fue enseñado entonces por Sem desde lo alto. Y Achi aprendió todas las obras del Erkedoshi, o los Erkedoshi, que Sem había visto por Urim, y Achi caminó con Dios porque Achi sabía nada, dudando que el Mesías, o sea, sabía esto, que lo sabía, y no dudaba absolutamente nada en este testimonio porque estaba Mesías ahí, que el Mesías estaba en y a través de todos los elementos y le dio vida e identidad a todo ello, excepto que no podía influir en las acciones de los del Kedoshi. Él no tenía influencia, el Mesías, en lo que el Kedoshi tenía bajo su propia agencia, bajo su propio albedrío, siendo creados para expresarlo a él, pero ellos no lo harían. Fue por esta razón que cayó a tierra para ver el dedo del Señor, no suponiendo que el Mesías tenga carne y sangre, ¿okay? Pero se expresó como un ser humano, y eso es lo que los Kedoshi y los ángeles en general estaban sorprendidos al ver que Dios llegó a ser un hombre. Y sucedió que cuando Achi se convirtió en hombre, moraba entre los Kedoshi. Y en aquellos días Semillasa habló al corazón de muchos, y uno de los hijos de Noé, llamado Jafet, cuyo nombre significa agrandar el infierno, eso es lo que significa el nombre de Jafet, encontró y trajo de vuelta los males de los Nefilín y las combinaciones secretas de los Tekadoshi. Ahora bien, muchas de las personas comenzaron a prestar atención a estas cosas, y muchos dijeron nuevamente, podemos ser grandes guerreros como los de antaño, como los de antes, como esos que nos cuentan nuestros abuelos quizás. Construyamos una gran torre para proclamar a cualquiera que pase que somos como nuestros grandes antepasados y tienen gran poder espiritual como los de antaño, y vamos a tener gran poder espiritual como los antiguos, y así hacernos un nombre, y todos y todos temerán nuestro nombre, y obtendremos poder sobre la tierra. Que esto se puede ver en las obras de la literatura griega, en Homero, la Ilíada, esas obras allí, en diferentes obras de literatura de muchas naciones antiguas podemos ver esos superhéroes o esos seres mitológicos que ahora quizás se hacen películas acerca de ellos como si fuera, digamos, una ficción, no una realidad, sino una fantasía.
y así hacernos un nombre, y todos temerán nuestro nombre y obtendremos poder sobre la tierra. Y de esta manera todos los Dekadoshi tenían la intención de restaurar su poder como era antes del diluvio. Pero veremos que iban a ser defraudados por este mal designio. Y sucedió que cuando Sem comenzó a oír y ver venir estas cosas otra vez, esta es, ¿cuántas veces van ya? Bueno, por seguro es la segunda vez de estos grandes eventos que ocurren. No se movió, pero tenía tranquilidad gracias a Shabua, y profetizó que si el pueblo tratara de hacerse un nombre, y el Señor quitaría su espíritu de ellos, y de esta manera sus palabras y obras serían confundidas. Y fue en estos días como en los días de antaño, ese idioma era puro y sin mancha, y gran parte del habla humana era como las tabletas celestiales, y se quedó sin palabras. Por lo tanto, las personas fueron obligadas a hablar con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, así que si Él retirara su espíritu, ellos no podían entender, pero empezarían a disputar entre ellos, a tener disputas entre ellos, y el obrero no podía entender sus instrucciones. Y aconteció que al crecer esta maldad entre el pueblo, Shem reparó al sur de Petac a una fuente de agua donde podía ver el monte. ¿Okay? Y su padre Noé entonces fue con él. Y allí estableció una ciudad junto a esta fuente llamada Mabunakash. Ese es el nombre de la ciudad, que significa la fuente de la serpiente. Y se llamaba así porque era el último lugar donde se bailaba el canto y la danza de Eva por Zedeketlabab. ¿Okay? Pero Hachi, siendo aún joven, se quedó con su padre Lot, y todas las obras de Hachi fueron justas como las de su abuelo. Y sucedió que un día Jared buscó a Hachi, pasó por el camino mientras lo hacía, se detuvo junto a un pozo de agua, y allí encontró una doncella sacando agua. Y él le dijo: hay hombres salvajes en la tierra. Y ella respondió: hay uno. Y él dijo: ¿sabes cómo puedo descubrirlo? Y ella respondió: te llevaré a él. Y tomando el cántaro de agua, anduvieron caminos de media hora a donde Hachi tenía su guarida. Al verlo, Jared saludó a su hermano y empezaron a hablar de la gran torre. Y la doncella llenó de agua la tinaja de Hachi y estaba a punto de retirarse, y Jared le dijo: doncella, ¿cómo te llamas? Y ella respondió: me llamo Tifara. ¿Okay? Esta era Tifara que estaba hablando la doncella. Y soy nieta de Zedeketlabab por su hijo Tiras o Tiras. Y ella se retiró. Ahora bien, el padre de Tiras fue Jafet por su esposa Adatanith, que significa, vamos a ver aquí, de acuerdo a Strong 5709-8589, hace también Charlesworth, las obras de Charlesworth, volumen 2, página 69, líneas 14 y 17, para un relato de los pecados de Jafet que causaron la muerte de su esposa, pronunciado Adatanith, ese es el nombre de esta doncella, y significa morir de aflicción. Ese es el nombre poco triste que tiene ella. Y por los celos de su marido murió dando a luz a Tiras, y Zedeketlabab lo cuidó desde el día que nació, y ella entonces lo crió a él como a su propio hijo. Y aconteció que el Señor mandó a Hachi para presentarse como un portavoz de Jared y los más justos entre la gente, ya que él tenía un gran plan en su visión de amor para ellos. Porque el Señor temía que a menos que alguien que vivió con el Erkedoshi sea su portavoz, estas personas justas no serían capaces de vivir su propósito creado. ¿Okay? El propósito creado, ese es el objetivo más grande que un ser humano puede encontrar. Ese es el objetivo de nuestra vida, encontrar el verdadero propósito. ¿Cuántas veces hemos visto comerciales o avisos en la radio, en la televisión, de diferentes movimientos religiosos? Decía: ¿sabe cuál es el propósito del hombre sobre la tierra? Y tienen algo de verdad, porque ese es la meta de encontrar nuestro propósito, pero no solamente a nivel de la humanidad, sino a nivel personal. Y esto es lo que está hablando aquí. Porque el Señor temía que a menos que alguien que vivió con el Erkedoshi sea su portavoz, estas personas justas no serían capaces de vivir
su propósito creado, y fue por esta causa que Jared vino a buscarlo para que consulte al Señor por causa de ellos, para que consulte al Señor por causa de ellos. Y sucedió a medida que aumentaba la maldad y se acercaba la construcción de la torre, se acordaron de las profecías de Sem, que la gente se dispersará y se va a confundir el lenguaje. Y fue por culpa de Shabua que el Erkedoshi pediría al Señor que retirara su espíritu de estos, el objeto de su creación. Por ahora el Erkedoshi por pacto no podía permitir que los Dekadoshi gobernaran sobre el hombre, para volver a ganarse como pueblo el mal nombre de una visión mentirosa. Y fue por esta causa que Sem o Shem se retiró de en medio de ellos, siendo él la causa del fracaso para ellos de malvado designio. Y Hachi fue adelante del Señor, y el Señor le habló de en medio de Abariel. Dios entonces habló por medio de Abariel, uno de los ángeles vigilantes. Ahora, sobre la solicitud de Jared y el hermano de Jared por no verlo, que vamos a descifrar un poco esto aquí. Y sucedió que fue en el primer año de la construcción de la gran torre que Hachi tomó Tifara como esposa, y juntos habitaron entre los Erkedoshi, y ella estaba con él en todos sus hechos. Y ella era fuerte de espíritu porque no temía a los malvados, pero andaba delante del Señor con su marido continuamente, como a su abuela Sedequetelabá. Ok, entonces Hachi y Tifara. Y ella era una mujer de fe, y ella era justa porque amaba al Señor y al Erkedoshi, y se vistió de pieles como las de su esposo, de Hachi. Tifara le dio a Hachi un hijo llamado Pagag, que significa ser separados por agua, en los primeros años de la construcción de la torre, y educó a sus hijos para que anduvieran prudentemente delante del Señor. Y sucedió que Sem, Shem y Sedequetelabá habían dejado algunos de los registros de la antigüedad y cuidado de Hachi y Tifara cuando partieron de la tierra, y Tifara resistiría la tabla de la ley de la virtud a sus hijos, y eran hijos santos para el Señor, o sea, los tenían buen cuidado, instruidos en la palabra de Dios desde el primer momento. Incluso estos mismos registros fueron preservados por la mano de Pagag, hijo de Hachi, siendo guiados por la mano vigilante de su madre. Y sucedió que Hachi y Tifara no se acercarían a los campamentos de los constructores, y se corrió la voz que Hachi estaba disgustado, y la gente dijo: Sem, el sacerdote del Dios Altísimo, ha partido de la tierra, y Hachi, quien es como él también, está disgustado con el edificio y la obra de nuestras manos. Y hubo alboroto en el campamento, porque algunos dijeron es una mala señal, y seguramente esta gran obra quedará en nada, y todas las profecías de Shem se cumplirán. Y sucedió que la torre estuvo en construcción 40 años. O sea, 40 años estuvieron construyendo esta torre, la famosa Torre de Babel, y fue en el tercer año que la profecía de Shem comenzó a aparecer, y los obreros empezaron a no entender sus instrucciones unos a otros. O sea, como lo leemos en los libros canonizados de la Biblia, parece que fue de un momento al otro, ¿verdad?, que no se pudieron entender, fue instantáneo, pero esto fue en una manera gradual. Primero estuvieron 40 años construyendo esta torre, y la confusión no ocurrió de un día para el otro tampoco. Y entonces fue en el tercer año que la profecía de Sem comenzó a aparecer. Pero Semillasa se defendió, y los capataces decían que los que no entendían eran inferiores. O sea, entonces empezó este sistema de castas, o de supuesta superioridad de unos a otros. Los que no entendían entonces eran inferiores, y deben ser los esclavos de los demás. Y de esta manera la construcción comenzó de nuevo, y su maldad creció, se multiplicó todo. Lo que era malo ahora era mucho más malo, mucho más perverso que antes. La estructura de cómo llegaron a construir esta torre. Y de esta manera la construcción comenzó de nuevo, y su maldad creció.
En este momento Jared y su padre Lud estaban acampados entre los trabajadores de la torre y hasta ahora Lud había evitado que los supervisores se llevaran a Jared. Y Jared se acordó de las profecías de Sem y se acercó a Hachi para buscar al Señor en favor de ellos, que no serían confundidos ni esclavizados. Y sucedió que el Señor contestó entonces las oraciones de Hachi y Jared no fue esclavizado. Cuando los amigos de Jared vieron que no estaba confundido, ellos también temían la esclavitud y pidió a Jared las oraciones de Hachi en su favor. Y sucedió que la obra de la torre prosiguió y la división aumentó. Y Jared salió de nuevo a Hachi para que indague sobre el propósito del Señor, si los sacara de la tierra, como hizo con Shem, Osem y Zedequeselabab. Y sucedió que en este momento la torre había estado en construcción ya 7 años. Pasaban 3 años, la confusión y lo profetizado por Shem empezó a ocurrir y ahora estamos al nivel de 7 años. Y Tifara había dado a luz a Hachi, un hijo llamado Nezara, y que por interpretación significa susurro del viento del norte. Eso es lo que significa el nombre del hijo, Nezara. Y ella ahora está una vez más embarazada. Lo acompañó a bendecir el altar y fue a consultar al Señor acerca de la petición de Jared. Y era la costumbre de Tifara en aquellos días caminar de una manera diferente al altar que Hachi. Ahora, porque caminó con el Kedoshi en preparación para bendecir el altar, y después de que él llegara, ella vendría y cantaría la canción de Eva y bailaría ante el altar y entonces oraría para bendecirlo. ¿Okay? Pero esta vez retrasó entonces su llegada y Hachi deseó haber caminado con ella para ayudarla. Y sucedió que después de un tiempo llegó con su bebé en brazos y bailó su camino ante el altar, y el niño se contentó con el oír el canto de la danza, y no lloró, y estaba cubierto de la luz del sol, y porque se aquietó con el canto de la danza, se llamaba Nakash. Este es el próximo hijo, se llama Nakash, que significa se aquietó con el canto de la danza, y que por interpretación significa, serpiente, en referencia al canto. Probablemente tiene que ver entonces el canto con la serpiente. Y eso es lo que aprendemos allí. Vamos a ver aquí. Creo que fuimos un poquito más abajo. Sara, Nakash. Ahora Hachi oró delante del Señor y el Señor se le apareció y lo llamó al arrepentimiento y le exigió que ya no viviera solo entre los Kedoshi, sino que debe reunir a su familia y haz que Jared y todos sus amigos reúnan a sus familias y sus bienes, ser conducidos de la mano del Señor a una tierra que es la elección por encima de todos los demás lugares en la tierra. ¡Wow! ¿Qué tierra ha de ser eso? Eso se le puede llamar como menos algo similar a la tierra prometida que Dios nos dice en nuestras Biblias canonizadas, de que Dios le ofreció a Abraham y a sus descendientes la tierra prometida, ¿verdad? Bueno, y ahora Hachi y Tifara estaban contentos de vivir solos con los Kedoshi, y les pareció una carga ir delante de esta gente y morar entre ellos. Pero aconteció que fueron obedientes al Señor, y Jared y sus amigos y sus familias juntaron todos sus bienes y se prepararon para salir de la tierra de Shinar. Okay, esto es lo que se llama, incluso hasta ese momento, la tierra de Shinar, pero no es un nombre que Dios le había dado a ese lugar. Ese es un nombre que probablemente los de Kadoshi o los ángeles caídos dieron a ese lugar, o fue el origen, ellos fueron el origen de esos nombres. Los amigos de Hachi y Tifara entonces habitaban mayormente lejos de los campamentos de los constructores, ya que se sentían más a gusto entre los justos,
pero Jared y sus amigos habitó entre los campamentos de los constructores. Y sucedió que Hachi ensayó con sus amigos todas las cosas que el Señor había dicho, y también creyeron las profecías de Shem o de Sem, y los amigos de Hachi estaban deseosos de ir con Hachi, porque creyeron y amaron al Señor, pero la familia y los amigos de Jared deseaban partir de la tierra cuanto antes, puedo decir, así tengo que aclarar, para escapar de la esclavitud, y por lo tanto hubo esta diferencia en los que prestaron atención a la voz de Hachi. Y aconteció que este pueblo fue contado como con un total de 43 almas, o sea, solamente 43 personas eran los que iban a seguir. Y partieron de la tierra hacia el norte y cruzó una pequeña cordillera, y allí encontraron corrientes de aguas que bajaban a un gran mar. ¿Okay? Ahora el mar fue cambiado a causa del diluvio, y todos se veían árboles, todavía se veían árboles parados en el agua junto a la orilla. Por eso lo llamaron el mar de Baá, y esto es que por interpretación significa brotar o hincharse. Bueno, ¿dónde está esa información? Aquí al pie de la página vemos que tenemos que ver la traducción Strong número 1158. Si van a Strong número 1158, van a ver entonces de dónde esa palabra va, viene, y cuál es el significado de la raíz. Por eso es importante tener uno de estos libros de Strong, que por interpretación significa brotar o hincharse, y que fue aquí, en este lugar, que hicieron barcazas como los árboles abundaban, y los amigos con Jared murmuraron para construir, pero el Señor no permitió que permanecieran en ese lugar. Así que partieron a través del mar de Baá. Cuando llegaron a la otra orilla, partieron de nuevo, y estaba hacia el oriente, en una parte de la tierra donde el hombre no había sido. Y sucedió, Hachi y Tifara y sus amigos les enseñó a todos cómo morar entre los Cerkedochi. Obviamente tenía experiencia, vemos aquí, de Hachi y Tifara y sus amigos. Y les enseñaron a atrapar comida y mantener abejas y comer en justicia sobre la tierra, escuchando las voces de los Cerkedochi. Y aconteció que algunos del pueblo murmuraban por la pérdida de las comodidades de los campamentos en Sinar o Shinar. Y algunas mujeres se quejaron, obviamente siempre hay quejas, ¿verdad? Hombres y mujeres, de sus maridos, pero Tifara y su amiga, que se llamaba Shima, fueron amables y pacientes, y caminaron en santidad delante de ellos, y fueron ejemplos para ellos, porque Tifara era fuerte y una mujer de gracia, y Shema era obediente ante el Señor. O sea, fueron realmente un buen ejemplo. Y prosiguiendo aquí, y sucedió mientras viajaban, Hachi les enseñó a todos de las escrituras de Sem o Shem, y por aquellas cosas sagradas el Señor les había preservado y dado a ellos por la mano de Sem. Y Tifara enseñó a todos sus hijos la ley de la virtud de las tabletas celestiales. O sea, la ley de la virtud está hablando de, en realidad, la misma ley, la ley de Dios, la ley de Moisés, que es el nuevo libro de recuerdo que está siendo imprimido ahora, que también es una ley de virtud. Y así viajaron durante 40 años hacia el este, y ellos pasaron en desiertos secos y llanuras cubiertas de hierba, y llegué a tierras con extraños árboles y animales, y a medida que iban se establecían por un tiempo, de una manera que el Señor pudiera proveer para ellos, y se prepararían y se pondrían a punto para el año sabático entonces. Luego, durante los años sabáticos, viajarían todo ese año, guiando suavemente por el bien de los niños. ¿Okay? Y aconteció que sí anduvieron muchos años hasta que llegaron a un valle muy grande y maravilloso, que estaba lleno de grandes rocas verticales, como enormes mesas esparcidas por la tierra, como enormes mesas esparcidas sobre la tierra. Y entre estas rocas había un valle exuberante, liso y plano, con finos ríos de agua, y el lugar les parecía a ellos que era como un paraíso, porque tenía duraznos silvestres en abundancia,
y el río se llenó de peces, y la tierra era rica y producía alimentos en gran abundancia. Fue mientras estaban en este gran valle llamado de Suramec Valle, que algunos de los hombres tuvieron ocasión de seguir el río y descubrieron que corría hacia el gran mar. O sea, había entonces una confluencia aquí entre este río, quizás otros riachuelos, nos dice que la escritura, pero terminaba en un mar. Ahora, esta palabra Suramec, dice aquí, significa Valle de las Rocas, de acuerdo a Strong's, número 6697 y 6010. Entonces, y que más allá estaba la tierra, o sea, había este gran mar que nos separaba, entonces pudieron llamarlo océano. En ese momento probablemente, no sé cómo lo llamaban, a los océanos los llamaban mares probablemente. Entonces, Hachi recordó que el Señor había dicho que llegarían a un gran mar y que más allá estaba la tierra y que cumpliría las visiones que el Señor tuvo para este pueblo, pero no se atrevía a hablar de ello, como ya había una disputa entre el pueblo, porque muchos estaban cansados de viajar y el lugar donde habían venido era agradable y bueno, y todos temieron cruzar este gran abismo, ya que ninguno de ellos eran por formación constructores navales, podemos decir, esa es la traducción para esos tiempos, constructores navales, y ninguno sabía pasar por el medio del mar, ninguno sabía navegar, digamos, embarcaciones. Esa es la cruda realidad de lo que estaban experimentando en ese momento. Y fue por esta razón que Hachi guardó silencio, y así el pueblo estuvo en esta disputa por el espacio de 4 años. Ahora bien, aconteció que Hachi, año tras año, en cualquier lugar en el que se encontraran, haría en el día apropiado la construcción, o se cometería el mismo a continuar la construcción de estas embarcaciones, pero en este sentido está hablando de un altar, la construcción de un altar y recordar los pactos de Shabua, y esto ocurría año tras año en los días que pertenecían a esas festividades, ¿verdad? Y sucedió que esta vez, cuando fue al altar, el Señor se le apareció en una nube y lo reprendió por no buscar la voluntad del Señor en la oración por dirección para cruzar el gran abismo. Y Hachi se arrepintió de tener miedo de la gente y el Señor lo perdonó. Entonces, pero era una práctica constante, como vamos a ver en estos libros. El arrepentimiento es la clave, el arrepentimiento, el perdón, y también el acatar o buscar en sí mismo la reprobación de cuál es el error que tenemos o en qué estamos equivocados, y después buscar el perdón de Dios. Y esas eran las claves. Y sucedió que esta vez, cuando fue al altar, el Señor se le apareció en una nube y lo reprendió por no buscar la voluntad del Señor en la oración por dirección para cruzar el gran abismo. Y Hachi se arrepintió de tener miedo de la gente y el Señor lo perdonó. En ese momento la gente contaba con casi 300 almas, o sea, de 43 hasta 300. Tifara, habiendo dado a luz a 4 hijos y 3 hijas para Hachi, y el Señor instruyó a Hachi en la manera en que debían construir barcos, los barcos numerados 8 en este momento, en el momento de que hablaba aquí el vidente o Benelim, los barcos numerados 8, y fueron construidos a orillas del río en medio del campamento del pueblo. Y recordamos, para que alguien no se confunda, vidente es una palabra que se encuentra allí en la escritura, es traducida en inglés como seer, aquel que ve más allá de lo que podemos ver en el mundo natural, que Dios abre los ojos del espíritu y le deja ver las cosas que son de espíritu en una manera como si fueran naturales. Prácticamente es eso, o se lo llama profeta, o alguien que ve visiones de Dios. Eso es simplemente lo que quería decir aquí. Y fueron construidos a orillas del río en medio del campamento del pueblo, y cuando vieron la construcción de los barcos, muchos no quisieron, pero Jared y su familia, y Hachi y la familia de Shima y un amigo de Jared procedieron a la construcción de las embarcaciones. Ahora, entre los nacidos en el curso de sus viajes, había un joven llamado Siklag, y este
carácter, lo vamos a ver un poquito más tarde también, que dijo que el Señor haría una gran nación de los que quedaran, y de esta manera muchos se contentaron con no cruzar el gran mar con Jared y Hachi. Y sucedió que los que deseaban quedarse fueron los mismos que se fueron de Shinar por miedo, sino los que estaban dispuestos a poner su vida en las manos del Señor fueron los que abandonaron Shinar por obediencia y amor al Señor. Y así vemos que no importa cuánto tiempo vaya un pueblo o en su camino o cuando cambien sus circunstancias, a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor, en el final sus pecados permanecen y son hallados desobedientes. O sea, la clave, como dije antes, es esa reprobación, ese arrepentimiento y ese perdón. Constantemente lo vamos a ver allí. Vamos a continuar entonces en la próxima semana continuando con este libro. Recuerden, cualquier pregunta que tengan pueden contactarse directamente a este sitio de YouTube conmigo directamente, o pueden hablar con alguien, o pueden ir al sitio de brotherhoodofchristchurch.org, brotherhoodofchristchurch.org, y vean en qué manera los podemos ayudar entonces a integrar sus vidas al camino de la comunidad de Dios a través de los Ekedoshi con los cuales vivimos en esta comunidad. Su servidor, así es de Guizamón, que Dios os ayude esta semana y que tenga un buen Shavuot, una buena semana, Shavuot. Actualmente la palabra, la raíz de la palabra Shavuot y Shavuot es semana. Por eso se habla de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, porque hay que contar 7 semanas serán. Y el día después del último séptimo día de la séptima semana se supone que es el día número 50, y por eso se llama Pentecostés, porque significa 50. Que tengan una buena semana y gracias, que Dios los bendiga.